Buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando. Buenas Gra- tardes. Sí, señor, se le entiende. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos Humberto, también que me contesta por el chat. Vamos a dar una esperita, un par de minuticos y arrancamos, ¿listo? Buenas tardes para todos. En este momento voy a revisar. Tengo acá siete participantes, ocho con Luz Dari que está ingresando en este momento. Salud Dari, Carlos, Rafael, Nefer, Juan Camilo, Carlos Humberto y Alain. Por favor, primero que todo, revisamos que todos estén con el nombre de ustedes. No van a estar con el nombre de un familiar o un amigo. Si es así, si están con otro nombre, por favor lo cambiamos. ¿Listo? Lo primero es eso, revisar si están con el nombre de cada uno de ustedes. O sea, si Alain, Carlos Humberto, Juan Camilo, Luz Dari, Nefer, Rafael y Carlos están identificados correctamente. Bueno. Mm, Entonces, mi nombre es Jorge Hugo Hernández. Yo soy el tutor de cursos de A1, de A2 y de B1. En este momento, pues están citados todos los estudiantes de A2 para esta sesión de It's Time to Talk. Los que estuvieron en aquella web inicial de inducción, en la cual yo la desarrollé, se habló de este espacio, ¿no? Este es un espacio que se va a desarrollar a partir de la fecha, a partir de hoy, todos los jueves de 6 a 7. A partir de hoy arrancamos con la primera sesión y todos los jueves de 6 a 7 se estará desarrollando esta sesión de It's Time to Talk, que como su nombre lo indica es el espacio que tienen los cursos de inglés para practicar la competencia de speaking, ¿no? Por eso, it's time to talk, it's time to speak now. La idea es que ustedes participen, como ya se dieron cuenta al ingresar, se está grabando y todas las sesiones se graban. Eso para que las personas que no puedan asistir, conectarse sincrónicamente,
Entonces lo pueden hacer después, pueden revisar las grabaciones y puedan tener acceso al material. ¿Qué hacemos nosotros acá en estos espacios de It's Time to Talk? Se realizan diferentes actividades donde se abordan temáticas del curso. Cuando digo temáticas, entonces puede ser relacionado con algo gramatical, como por ejemplo present simple, o past progressive, o adjectives, o daily life, o podemos hablar dentro de espacios o entornos, por ejemplo, in a restaurant, in a park, y ahí vamos a trabajar entonces con vocabulario y con expresiones propias de cada uno de esos espacios, de cada uno de esos entornos, ¿no? Lo ideal es que ustedes participen. Excelente que estén acá y que estén escuchando porque pues esa es la forma inicial de aprender, ¿no? La escucha. Siempre nosotros aprendemos un idioma es escuchando. Esa es la primera manera en que lo aprendemos. Así fue de bebés. Nosotros aprendimos nuestra lengua materna así, escuchando, y después empezamos a balbucear y a pronunciar palabras, ¿no? Después de frases y ya un vocabulario más extenso que fuimos adquiriendo con el paso del tiempo y fuimos desarrollando esa habilidad. Entonces, de eso se trata. Como estudiantes de A2, pues ya deberían tener algunas bases, ¿no? Sin embargo, pues hay estudiantes que no tienen esas bases y que aún se les dificulta mucho, pero la idea es que ustedes practiquen, que participen cada vez que se abran los espacios. Así se cometen errores. Mm, Todos aprendemos de esa manera, ¿no? Cometiendo errores. Entonces no interesa que se cometan errores, que haya fallas, pero pues sí es importante hacer las respectivas correcciones, ¿no? Entonces en determinado momento, si es una falla muy, muy grande, entonces estaré haciendo la corrección en el preciso momento. Si no, la idea es que hablen porque ustedes, o sea, primero que todo tienen que hablar. Empezar a hablar, a tratar de comunicarse, a tratar de expresar sus pensamientos en inglés, ¿no? Así sea cometiendo errores. Ya después, entonces, sí empezaremos a dar frases, a dar explicaciones de pronunciación, de cómo se pronuncian esas palabras y todo lo demás. ¿Ok? Eh, Trabajamos de manera mixta, pues estaré hablando en inglés, español, ¿no? Cuando haya alguna precisión, algo muy necesario de explicar para que haya tal claridad, entonces utilizamos español, de lo contrario trataremos de utilizar la mayor parte del tiempo inglés. Y como les decía, todos los jueves de 6 a 7 estaremos haciendo estas sesiones. Eh, Esperamos que no se dé algún cambio, pero siempre estaremos conectados de 6 a 7, salvo algún caso fortuito que se me presente. Estaré escribiéndoles y enviándoles un correo diciéndoles para qué día o para qué hora se corre, pero esperamos poder cumplir con este horario todas las sesiones, las 9 sesiones que tenemos. Any question? ¿Alguna pregunta? Preguntas, dudas, inquietudes. Eh, Todos me están escuchando bien, ¿cierto? Por favor, me confirman ya sea por micrófono o por chat, ¿no? Tienen las dos formas de Y le estamos participar. escuchando. Listo, gracias. Tienen las dos formas de participar. Ahí ustedes se encuentran en la parte de abajo. Ahí en esa barra de herramientas está el chat. Ahí pueden escribir. Y también tiene todos disponibles micrófono para que para que puedan abrirlo y participar en determinado momento. Si no van a participar, entonces por favor tener el micrófono cerrado porque eso nos genera un retorno y un ruido por allá. Entonces, lo ideal es que participen. Okay, so it's time to talk. We are going to start our first It's Time to Talk, and I'm going to introduce myself. This is the first part. I'm going to introduce myself. Here you can see my picture. This is my picture, and I'm going to say some things about me. I'm going to say some things about me. I'm going to share with you some things about me. Okay, my name is Jorge Hernandez. I am 47 years old. I was born in Bogota, but I have lived all my life here in Ibagué. I am here in Ibagué in the department of Tolima. I am an English and Spanish teacher. I am married and I have 2 children.
Their names, my children's names are Joshua David and Liam Jacob. They are 18 years old and 2 years old. Joshua David is 18 years old, my oldest son, and the youngest is 2 years old. I like soccer and I like watching series and movies. Okay, so that's my presentation. That's how I introduce myself. I said my name, I said how old I am, I said where I was born, what do I do? I am an English and Spanish teacher. If I am married or single, no, you know, married, this is married or single, and I have 2 children. And I said two things I like. I like soccer and I like watching series. Okay. What about you? Anyone who wants, anyone who can share something about you? Anyone who can introduce? ¿Alguno que quiera presentarse? ¿Alguno? Claro, voy yo entonces. Okay. Good afternoon. Good My afternoon. name is Julian Camilo Rosero, and I am 19 years old. I was born in Popayán, and I live in Popayán. I am a chemistry student, and I have 2 pets, a cat and a dog. And finally, I like the music and the video games. Okay, thanks. Yeah, that was good. You are in Popayán? Yes, Okay, great. And you are a chemistry student, right? that's right. You are studying chemistry. Remember, it's chemistry, not chemistry, no, chemistry, okay? And I have to say something. Okay, anyone else? Anyone else who wants to introduce yourself? Yes. Okay, Carlos, go ahead. Good night. My name is Carlos Gomez. I am teacher of chemistry. I live in Cali. I'm married. Thank you. Okay, Carlos was the person who was talking? What? Your name is Carlos? Yes. Okay, My name is Carlos. 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 Okay, let me see here. I am 45 years old. Okay. Okay, Carlos. So you live in Cali. You are a chemistry teacher, right? Yes, in chemistry. Okay, Carlos is a chemistry teacher and Julian? No. Yes, Julian Camilo. Okay, Julian Camilo is a chemistry student, right? Okay. Okay, Carlos, are you married or single? Married. Okay, you are married. How many children do you have, Carlos? No. No children? No children. Okay, you don't have any children. And Julian Camilo, are you there? Yes, teacher. Okay, Julian Camilo, you are 19 years old. Yes. That's right. Okay, 19. Okay, you don't have any children. No,
I But you have two pets, right? yes, Okay, you have two pets, one dog and one cat. yes. Okay, and is it true that cats and dogs fight all the time? No, they, no sé, ellos son como de lejitos nomás. Juegan a Okay. veces. Okay, sometimes they play. Sometimes Yes. they play. Okay. Okay, Julian and Carlos. Okay, anyone else wants to introduce? Wants to? Okay, let me see. My name is Octavio Pinilla. I Okay. am 51 years old. I was born in Bogota and I live in Bogota. I am an accountant. I am married. I don't have child. I don't have child. Children. I like watching documentaries. I like the History Channel and some series like Big Bang Theory and movies, different kinds of movies, science fiction or history or I don't know, different like movies. Okay, Octavio, you live in Bogota. Yes, sir. Okay, and you are an accountant. Yes, sir. Okay, where do you work? In this moment, I work with a company in Panama. The company is in Panama. I am work in my home. Okay. The company called it Tantos, but the company is how to say, una intermediaria. I don't know. I am not sure about that. Intermediaria? Yes, my professional service is a company in USA, but my my contrato is with Yes. this company in Panama. Okay. And the company is Tantos? Tantos. Tantos? And what does that company do? The Tantos is the intermediate for Okay. contract the personal in Latin America, but the service is for companies in USA. Yes. Okay. And do you have to speak in English? No, pues the old system is in English. Okay. The accountant system or the different apps is system are system are in English, but the all exposition and conversation are in Spanish because all my colleagues is in South America, South in America. Panama, in Paraguay, in different Okay. countries, but or in South America. Okay, Octavio, that's great. It's very interesting. Okay, well, Carlos Gomez, where do you work? You are a chemistry teacher, but where do you work? I work in University UNAC. Okay, you are a teacher at the university at UNAT. Yes, Okay, okay, in Cali, right? in Cali. Okay, okay, thanks, Octavio. Anyone else? ¿Alguien más? Anyone else? Hello, teacher. Hello, Nefer. Good evening, teacher. Good evening. Go ahead, Nefer. Introduce My, yourself, please. my name is Nefer Charis. I'm 27 years old. I was born in a little town called Aracataca, but I live now
in my Caula Guajira. I am a cop. I am a cop. I work in Antioquia. I am single. I have no children. I like watch watch movie series, hanging out with my friends, and play soccer, um, and anything else. I like I like to travel. I like speed with my friends, and I would like treat United States for my better my English teacher. Thank you. Okay, Nefer. Nefer, you were born in Aracataca? Yes, it's a little town and it's in Magdalena. It's It's department Magdalena. okay. It's the place where Gabriel Garcia Marquez was born. Yeah, it's a novel literature Yes, novel. Yes, he he where he was he live was here. born. He, He was yeah, born and lived there. Yes. Okay, it's very interesting. And you are a cop, a policeman? yeah, it's correct. I Okay, I work in department Antioquia. but but I but you are from the Caribbean. Yes, I am Caribbean and live in my Caula Guajira with my mother. Okay, okay. Thanks, Nefer. Okay, anyone else who wants to introduce, who wants to present, who wants to Um, say? No? no, teacher. Okay, Go. thanks. Thanks, Nefer. Okay, anyone else? ¿Alguno más que quiera presentarse? Camilo, Luz Dari, Rafael, Steven, Valentina, ¿no? Yo no voy a intentar. Okay, Rafael. ¿Por qué no vino? Okay, My name, okay, Rafael, my go name ahead. is Rafael Ricaurte. I am 22 years old. I was born in Bogotá, but I live in La Mesa, Cundinamarca. I am a student, mechanical engineer, and I am uh, working sales auto parts. I am driving motorcycle and time family. Okay, good. So you live in La Mesa, Cundinamarca. Rafael, you live Yes, in La Mesa, Cundinamarca, but you live or you work in La Mesa and you live in Bogota? uh, I work in La Mesa. Okay, you work in La Mesa. Okay, let me share something. Here is this one. Yeah. Bueno, voy a compartir acá la presentación que estamos viendo, pero entonces para hacerles algunas claridades. A medida que ustedes van hablando, entonces hay algunas claridades que debo hacerles. Son cosas para tener en cuenta, ¿no? Para tener muy en cuenta. Ya que como les dije, pues uno comete errores y hay que hacérselos caer en cuenta en determinado momento. Hay dos palabritas que nosotros muchas veces confundimos. Ahí pueden ver mi pantalla, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yes, teacher. Ok, ok, entonces, estas dos palabras, these two words are very different. You can't pronounce
these words. The first one is live. This one is live. Live is the verb. Live is a verb. For example, I live in Bogota. Okay? And life is not a verb. Life is a noun. An example, my life is boring. My life is boring. It's different, ¿no? The live es el verbo vivir. Y life es el sustantivo vida, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir, por ejemplo, si yo pronuncio mal, entonces alguno por ahí le escuchaba que decía I live. Entonces si decimos I live es como si estuviéramos diciendo esto. I live in Bogotá. Y eso no, está errado, ¿no? Es I live in Bogotá. I live in Bogotá. Entonces cada vez que nos pregunten, where do you live? Where do you live? Okay, I live in Bogotá. I live in Medellín. I live in Ibagué, ¿no? Remember, live and life, ¿no? It's different. And another couple of words or phrases. When you greet, for example, good, sabemos que decimos good morning, good afternoon y good night, ¿no? Siempre nos han enseñado que son los tres saludos, good morning, good afternoon, good night. Pero tenemos que hay good night y good afternoon. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Daddy. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Good afternoon es cuando llegamos. Por ejemplo, ahorita que estamos saludando, ¿cierto? Cuando empezamos la sesión, entonces decimos good afternoon. Si ya vamos a terminar y nos vamos a acostar a dormir, ahí sí utilizamos good night, ¿no? Es good afternoon, buenas tardes, buenas noches, sorry. Pero cuando estamos llegando a un lugar, ¿no? Y el good night, ya la despedida, cuando nos vamos a dormir, ¿ok? This is very different, good night and good afternoon. El significado es igual, pero el contexto en que lo utilizamos es diferente, ¿no? Para despedirnos y para llegar. Ok, y por ahí otra que vimos que era children. Children. Cuando yo les digo children, ¿de qué estoy hablando? Anyone? Niños. Niños. Ok. Plural. Niños. Niños. Plural, ¿no? Y el singular de esta palabra es child. Niño. Cuando estamos hablando de uno solo. Sea masculino, sea femenino, podemos decir child, ¿no? Child. ¿Qué child? Esa es la pronunciación. Niño, uno solo. Cuando es plural, children, ¿no? Different. It's very, very different. Children, niños, plural. Child, niño. Nosotros conocemos que los plurales generalmente se forman desagregando la diciendo, por ejemplo, boy, boys, ¿no? Singular, plural. Pero hay algunos que cambian bastante como este, children y child. ¿Ok? So it is important to take into account these, these words and the explanation I am giving to you about the use of these expressions or of these words. Okay, let's continue. Going to stop sharing. And anyone else who wants to introduce yourself? Valentina, Steven, Luz Daddy? Oh, anyone else? No. Yes or no? Okay, I'm going to continue now. I'm going to ask you this first question. Why are you studying English? Why are you studying English? All of you, Camilo, Carlos, Julian, Camilo, Luz Darin, Nefer, Octavio, Rafael, Steven, Valentina, you are studying English.
but why? What are the reasons? What are the reasons to study English? I don't know, maybe you want to travel abroad, to travel to the United States. You want to work in a company. You want to study abroad. You want to study in the United Kingdom. I don't know. Why are you studying English? Anyone who can? Yes, teacher. Okay, The tell me. reason I study English is because in the science the English is the universal language, and uh, and this is for help in documents for the student in the chemistry. Okay, Julian Camilo says that English is the universal language, and that's completely right. English is the universal language. English is the most important language nowadays, and it's very used in chemistry and all fields related to science, no? All fields related to science uses English a lot, no? So that's the reason, that's why Julian Camilo is studying English. Anyone else can answer this question? Why are you studying English? Because working with the requisitos and traveling reason to Carlos, no le escucho muy bien, escucho muy pasito. because working requisitos, como requisitos del trabajo and traveling. Work requirements. Work requirement. Requirements. Yes. Okay. Work requirements. Okay, Carlos says that because of work requirements and because he wants, I don't know when, he wants to travel, no? It's very important to travel. English is very important to travel. And he says something, let me see, very important. Remember, when we ask why, you have to answer using because, no? Why and because. Why, the question, and because, the answer, no? The answer. In Spanish is something like ¿por qué? And ¿por qué? It's different, ¿no? Nosotros muchas veces, acá hacemos un paralelo con español. Nosotros en español no diferenciamos estos dos por qué, pero son diferentes. Este es el por qué de pregunta, ¿no? Ah, bueno, y acá mire, por ejemplo, así vamos aprendiendo cositas, ¿no? En inglés, en español nosotros abrimos el signo de interrogación y lo cerramos, ¿no? En inglés no, en inglés solamente se cierra el signo de interrogación, no más. En inglés el por qué, en español el por qué de pregunta se escribe correctamente así, separado, con tilde en la E, que equivale al why, ¿no? Y el por qué de respuesta, cuando vamos a dar la razón, entonces es unido, ¿no? Sin tilde. Y ese corresponde al because, ¿no? Al because. Why? Because. Entonces, siempre que nos pregunten algo con why are you studying English? Why do you like something? Why? Siempre tenemos que contestar because, ¿no? Y esos son como claves que vamos teniendo en cuenta. Que, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran en un examen y está la pregunta why. Entonces, dentro de las opciones tienen que buscar una que empiece con because, ¿no? Si uno no empieza por because, entonces empiezan a desecharlo. ¿Listo? Why, ¿por qué pregunta? Because, ¿por qué respuesta? Ok, anyone else who wants to
answer this question. Why are you studying English? I, Octavio, go I'm ahead. studying English. I'm studying English because in my work, all documents are in English. The invoice, bills, um, orders, and some emails are in English. And the other hand, I like the some series and the voices these series in Spanish are very bad, and I prefer the watch this series in English. Okay, Octavio. So first, because you have to read too many documents, or you have to fill out too many documents in English. That's Yes, why sir. you are studying English, and that's right. All of all of us who has a computer, who work on the PC, on the computers, we have to read in English. There are too many words in English. When we play video games, there are words in English. So it's very important to learn English, because there are too many words, too many vocabulary related to software, related to the series or to the movies in English. It's very important. And the second reason Octavio said is because he prefers to watch the series in English. He prefers to watch the series in English. Let me see. For example, he's going to watch a series like The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Yes, sir. And that's a comedy, and he prefers to watch that comedy in English. And I know it's very, 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 very interesting. I think it's better to watch those series in the original language, in English, than in Spanish. It's very different. So one of my advice is for you is to watch movies, to watch series in English, ¿ok? Aquí entonces este es un consejo que les doy. Ustedes, para empezar a practicar, una manera de practicar el inglés es que empiecen a ver. Yo creo que todos, en este momento, todos nos gusta ver series, ¿no? Sean las series que sean, pero la mayoría de nosotros nos gusta ver series, y ojalá vean series cuyo idioma original es en inglés, ¿no? Verla en inglés. Poner allá en Netflix, la cadena de streaming que tengan ustedes, ver la película, ver la serie en inglés. Y lo pueden acompañar con los subtítulos en inglés, ¿no? Para empezar, si ustedes están muy perdidos, entonces empiezan colocando el audio en inglés y los subtítulos en español. Ya ustedes empiezan a avanzar un poco y entonces ya no ponen los subtítulos en español, sino en inglés. Entonces, audio en inglés, subtítulos en inglés. Y ustedes van comparando lo que van escuchando y ya empiezan a ver, sí, esa palabra es la que la escuché y allá la vio, ¿sí? Esa expresión la escuché y también la vio allá. Eso es lo ideal, para que después, por último, ya solamente estén escuchando con el audio original en inglés y sin subtítulos ni nada. Ese es un proceso que ustedes van a realizar, es muy interesante. Igualmente con YouTube. Ustedes en YouTube encuentran muchos videos de explicaciones de cualquier tema. Ustedes, por ejemplo, quieren decir cómo, o el vocabulario relacionado con el aeropuerto. At the airport, y buscan en YouTube at the airport, van a encontrar muchos videos. Pueden hacer lo mismo, empezar a escucharlo en inglés con subtítulos, después con subtítulos en inglés, ¿cierto? Y a lo último, que solamente con el audio en inglés, y así ya ustedes van entendiendo y van mejorando esa capacidad de listening que tienen, que, como les decía, es la primera habilidad que uno desarrolla, el listening.
¿Que es difícil? Sí, claro. Pero entonces uno se va acostumbrando, tiene que acostumbrar el oído a escuchar el inglés. Y después empezar a pronunciarlo, porque esa es la forma también en que nosotros empezamos a aprender la pronunciación, ¿no? Nosotros, escuchando las palabras constantemente, sabemos cómo se pronuncia, ¿no? Sabemos cómo se pronuncia. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante y entonces es uno de los consejos que les doy. Ver esas series, esas películas en inglés. Ok, anyone else wants to, to answer the question? Why are you studying English? Anyone else? Hi, Okay, teacher. Nefer. Okay, Mhm. I am studying English because it's an idiom that is in all places, in clothes and documents, in series, in movies, and so my job is very important to knowledge about language because I can travel in this country and study in, something about my job, but um, thanks, Nefer. Never I know you like English and you are studying English, you know too many vocabulary and this is very important. Okay, let's continue now. I'm going to share with you some important uh, facts about the English, about the English language. Okay, let me see. For example, Nefer, can you read the first sentence? Nefer, Nefer, can you read the first sentence? This yes, one? and over age 100 for age 8,400 billion people speak English. Okay. Remember, over English, 800, no, the only okay. one, the first one. Over 840 billion people speak English. Let me see here. Para decir entonces esta cifra, 840, 840, ¿no? 840. Over 840 billion people Oh, speak oh, English. of Entonces estamos course, diciendo que más, ¿no? Ese over más de 840. over 840 billion. Speak English, ¿no? Y acá entonces empezamos con clavecitas de pronunciación. Entonces, por ejemplo, estas palabras que empiezan con esta S, S, nosotros no la pronunciamos, nosotros en español tenemos la tendencia a pronunciarla empezando con E. Nosotros decimos speak. No, that's not correct. You have to say speak. Las palabras empiezan con S, speak. No vamos a decir speak, no, speak. Por acá tenemos otra, por ejemplo, esta, spoken, spoken, ¿no? Spoken, speaks, stored, stored, stored. Entonces acostumbrémonos a que esas palabritas que empiezan así con esa S, no vamos a empezar con E, a decirla speak, no, speak, speak, spoken, stored. Okay. Okay, the second one, let me see another person. Julian Camilo, please read the second one, the second sentence. Okay. English is the second most spoken language right after Mandarin. Okay, English is the second most spoken language right after Mandarin. So the first one is Mandarin, no? The first one is Mandarin, and the second one, the second language, is English. The second one is English. The third one, okay, entonces decimos que
Solamente el inglés es hablado por más, lo sobrepasa el mandarín, ¿no? Y eso pues ya teniendo en cuenta es el número de habitantes que hay en China, ¿no? Por eso es que hablan más personas mandarín que inglés. Pero pues el inglés es el lenguaje universal, ¿no? A lo largo y ancho del mundo está presente. The third one, Carlos. Carlos Gómez, please read the third sentence. Yes. The most commonly used letter in English is I. Okay. The most commonly used letter in English is E. Carlos, E. Remember the vowels A, remember the vowels A, E, I, O, U. Again, A, E, I, O, U. Entonces acá es donde recordamos y que nos dicen a nosotros cuando estamos empezando a aprender inglés, nos dicen una cosa es cómo se escribe, otra cosa cómo se pronuncia. Y efectivamente, la mayoría de los casos es así, ¿no? Entonces, escribimos una A, pero pronunciamos una, se pronuncia solita como si fuera A. Ahora, esto no es en todos los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo encuentro la palabra acá como está este after, ahí la A se pronuncia como una A, after, ¿no? A, after, ¿no? No es en todos los casos. Okay, but here it says, the most commonly used letter in English is E. La letra que más se utiliza en el inglés es la letra E. En español, ¿saben cuál es la letra que más se utiliza en el español? No, ¿cuál? La A. En español, la letra más utilizada, la vocal más utilizada es la A. En inglés es la E. Ok. Next. Dice, let me see another person. Octavio, please read this sentence. I don't know how to say 1/4, 1/4. No, 1/4. One quarter of the world's population speaks unless some English. Okay, 1/4 of the world's population speaks at least English. Ok, y entonces acá, recordar, es importante estos sonidos finales del inglés. Por ejemplo, acá en esta speaks, ¿no? Si la pronunciamos hasta acá, como lo estamos mencionando ahorita en la frase de arriba, es speak, con una K al final, ¿no? Speak. Y acá ya es con una S, ¿no? Al final, speaks. Y toca pronunciar esa S, esos sonidos finales son importantes pronunciarlos. Así tengamos que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero tenemos que pronunciarlo. Por ejemplo, acá, at least. Esa termina en T, no termina en S. Esa palabra no termina en S. At least, no, at least, ¿no? Por ejemplo, acá esta S es muy importante cuando decimos, una cosa es decir world, hasta la D, el mundo, y otra muy diferente es decir world's population, ¿no? Worlds con esa S al final. Es importante pronunciar esos sonidos finales. 1/4 of the world's population speaks at least some English. Ok. Nos dice que por lo menos 1/4 de toda la población del mundo habla inglés. Next. Number 5. Let me see another person. Rafael, could you please read this sentence? Teacher, ¿cómo se dice? El del 80%. 80%. 80%. 80, Yes. the over 80 percent of the information is stored on computer worldwide is in English. Okay, thanks, Rafael. Over 80% of the information is stored on computers. Computers, remember computers, listen to me, computers
worldwide is in English. Over 80% of the information stored on computers worldwide is in English. Más del 80% de la información grabada, guardada en los computadores alrededor del mundo está en inglés. Okay. Next. Another person. Let me see. Camilo. Camilo, can you read this sentence, please? Yes or no, Camilo? Okay, another person. Luz Dari, are you there? Nope. Valentina, Steven. Nope. Hello, Please, teacher. teacher. Okay, Valentina, please. Okay. Ladies English is first. the official language of the 67 countries. Okay, English is the official language of 67 countries. English is the official language of 67 countries. In 67 countries, the official language is English. Here in Colombia, the official language is Spanish, no? Here in Colombia, the official language is Spanish. But in other 67 countries, the official language is English. So that's why it's the most important language around the world. Okay, next, Camilo. Now, Camilo, please. Oh, Steven. I don't know who wants to participate. Steven? Okay, Steven. English is the lengua of the skis. Okay, listen to me. English is the language of the skies. English is the language of the skies. English is the language of the skies. Okay. Ok, vamos. Acá esta sí la voy a traducir literal. Dice, el inglés es el idioma, ¿no? El idioma de los cielos. El idioma de los cielos. Sky, sky es cielo, ¿no? Y skies, plural, cielos. A ver, ¿quién me dice por qué se menciona esto? ¿Por qué dicen esta afirmación? ¿Por qué hacen esta afirmación? Que el inglés es el idioma, el lenguaje o el lenguaje de los cielos. Or I plan. Okay, that's right, Carlos. You are completely right. English is the language used in the airplanes. When you go to travel, when you have to take an airplane, you are going to listen to the pilot in English, speaking in English. And it doesn't matter if you are in Europe, if you are in China, if you are here in South America, but you are going to travel abroad, you are going to listen the pilot speaking in English, okay? That's why they say that English is the language of the skies. Okay, and the and the last one, I'm going to say that a new word is added to the dictionary every 2 hours. A new word is added to the dictionary every 2 hours. Y con esta terminamos. Dice que una nueva palabra se agrega al diccionario, hablando del inglés, ¿no? El diccionario del inglés cada 2 horas. Una nueva palabra se agrega al diccionario inglés cada 2 horas. Y entonces, acá les menciono y les explico que uno siempre está aprendiendo palabras nuevas. Entonces, yo les decía que yo tengo 47 años y aún todavía leo un texto en español, leo un poema, leo una novela, leo algún artículo y aún encuentro palabras que desconozco del español, ¿cierto? Siendo mi lengua nativa, mi lengua madre. Entonces, imagínese uno de un idioma que no conoce, un segundo idioma que no está aprendiendo, uno nunca termina de aprender todas las palabras, es muy difícil. Entonces, por eso es que uno como profesor, uno dice, ah, no, yo sé inglés. Y entonces van y le preguntan, ay, ¿cómo se dice tal cosa? Y uno, me rajaron. Y sí, es muy fácil que lo rajen a uno porque hay palabras que uno no maneja, hay palabras que uno en su diario labor no maneja. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta el fútbol y entonces una persona a mí me dice, ah, ¿cómo se dice defensor?
¿Cómo se dice arquero? Y pues si uno no maneja esa terminología, si uno no maneja ese campo del saber, pues uno difícilmente lo va a conocer esas palabras. Y al fin y al cabo, pues es muy difícil conocer todas las palabras de otro idioma, ¿no? Por eso que también entonces, por ejemplo, Octavio y otra persona, Carlos, me decían, no, es que todos los documentos que tengo son en inglés. Entonces esas personas están ya acostumbradas a ese idioma o a ese lenguaje técnico, ¿cierto? Ese inglés técnico relacionado con la contabilidad, por ejemplo. Entonces ellos saben que bill, por ejemplo, es una cuenta, ¿no? ¿Cierto? Bill es una cuenta. Pero pues habrá personas que no manejan ese lenguaje técnico, entonces no van a saber, no van a conocer de ello. Okay, so that's all for tonight. It was a pleasure to be with you. And remember that we are going to meet together next Thursday at 6. Remember, next Thursday at 6 we'll be here again. And I hope all of you, Camilo, Carlos, Julian, Camilo, Luz Dari, Nefer, Octavio, Rafael, Estienne, Valentina, all of you participate, all of you speak, all of you try to speak in English because that's the idea, that's the goal of this activity, to try to speak. It doesn't matter if you make some mistakes, it doesn't matter. No, don't worry about that. Okay, entonces les recuerdo, entre 8 días, 6 de la tarde, nos volvemos a reunir. Recordarles que en este momento hay una actividad abierta del curso, que es la actividad de listening, una actividad con todas las actividades están relacionadas con las competencias, entonces la actividad que en este momento está abierta es la de listening. Allá van a encontrar una serie de audios para escuchar y para contestar 10 preguntas con base en esos audios. Tienen 2 intentos para realizarlo, entonces aún está abierta para que se pongan las pilas a realizarlo. Y recordar entonces que dentro de 8 días nos vemos otra vez en este espacio por este mismo enlace. Yo, sin embargo, les estaré enviando la invitación, enviando a través del correo interno del curso la invitación y el mensaje con el enlace para que se puedan unir la próxima semana a esta hora. Y espero que así como hoy estuvieron algunos participando, la próxima semana muchos más estén participando y estén aprovechando estos espacios. Okay, so that's all for tonight. The session of It's Time to Talk is over. See you next Thursday at 6 p.m. Bye-bye. See Thank Bye you. you. bye. Thank Bye you. See Good bye. you. night. Have a good night. Bye. Good Okay, night. Thank you. teacher. Thank you and good night.